Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos. Entramos a la última hora de nuestro programa de noticias, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Alejandra Zambrano. Ella es la abogada del Comité Furukawa Nunca Más, que visita nuestra mesa de trabajo. El tema de Furukawa, que es un caso que se ha denunciado como un tema de esclavitud moderna, lo hemos abordado en varias ocasiones en nuestros diferentes espacios comunicacionales, dando justamente seguimiento y escuchando las diferentes visiones a las partes. En algún momento también tuvimos la oportunidad de dialogar con los directivos de Furukawa. Pero, ¿en qué estado se encuentra este caso? Le saludamos a la abogada Alejandra Zambrano. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día. Hola, Fabricio. Buenos días, Belkis. Puede acercarse un poquito al micrófono. Muchas gracias. Lo muevo. Ya, ahí. Acérquese más. Eso. Oh, gracias, muy gentil. Bueno, los procesos, hay varios procesos judiciales que están abiertos, un poco para actualizar el caso. Todos recordamos que había un primer proceso, una acción de protección que inició en el 2019 y que el año pasado obtuvo una sentencia a favor de primera instancia, y luego en la apelación se ratificaron las violaciones y la responsabilidad de la empresa Furukawa, pero se liberó de responsabilidad del Estado ecuatoriano y se mantuvieron las medidas de reparación, mientras que se revocaron las medidas cautelares. Ese proceso subió a Corte Constitucional y allí están abiertos dos procesos más. Uno por acciones extraordinarias de protección, uno que presentamos nosotros a nombre de los accionantes y el otro presentado por la compañía Furukawa. Nuestra parte de objeción, pues, es el tema de la responsabilidad del Estado. No puede ser liberado el Estado ecuatoriano de responsabilidad por estos hechos que han ocurrido por más de 5 décadas, ante los que evidentemente no hubo un control ni una obligación de prevención. No hay documentos que justifiquen que se hayan realizado inspecciones previas a 2018 y que justamente eso es lo que posibilitó que haya ocurrido lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eso por una parte. En cuanto a nuestro otro punto de objeción, y que es lo que también se tiene que discutir allá en la Corte, es que a través del auto de ampliación y aclaración se quiso reformar la sentencia de apelación, sobre todo en lo que tiene que ver con las medidas de reparación. En ninguna parte de la sentencia de apelación se menciona la palabra revocar, mientras que en el auto de ampliación y aclaración se está señalando que las medidas de entrega de tierras y de indemnización tienen que conjugarse en una sola. Y aquello, pues, obviamente obstaculiza que haya una ejecución adecuada de la sentencia. De otra parte, la Corte Constitucional también decidió de oficio seleccionar el caso por su relevancia, por su gravedad, y eso está en una fase de revisión. Es decir, que hay estos dos momentos en los que la Corte va a pronunciarse sobre el caso. Pero adicional a ello, hay una segunda acción de protección que fue presentada por la Defensoría del Pueblo en favor de 218 personas y que acaba de obtener sentencia de primera instancia la semana pasada, el día jueves, 5 de mayo. El juez decidió que no se ha demostrado que exista ninguna vulneración y que no hay ninguna responsabilidad ni de la empresa ni del Estado ecuatoriano. Y en ese caso puntual, ¿qué pruebas presentó la defensa de los trabajadores? Las pruebas son las mismas. Esto es importante decirlo, las pruebas las levantó el propio Estado. Las pruebas son los informes del Ministerio de Trabajo, de MIES, de Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Registro Civil. Y todos esos informes que sirvieron para alimentar también el informe de la Defensoría del Pueblo. Son los esos informes confirman que efectivamente hubo vulneración de derechos sobre los trabajadores. Pero por supuesto, allí se habla y se establecen sanciones incluso por trabajo infantil. Esas fueron las primeras sanciones que se tomaron, que se impusieron en el 2019 e incluso llevaron a que la compañía esté cerrada por 2 meses. Pero supuestamente después de eso se subsanaron todas las inobservancias y luego por eso pudo reabrir. Sí, yo planteaba justamente esta pregunta porque entiendo que son 2 grupos, por eso son procesos por separado. ¿Es correcto? Sí, el primer grupo es de 123, que es el que iniciamos nosotros. El segundo grupo están 218 personas, pero existen cientos de personas más, porque en la Secretaría de la Política en esa época levantó un censo y encontró a 1.244 personas. De esas personas, muchas
han salido por producto de los derrocamientos que se hizo también en esa época de los campamentos, y no sabemos tampoco en dónde están. Y el Estado tampoco ha emprendido con debida diligencia el intentar ubicarlos y reparar a las personas, porque independientemente de los procesos judiciales, el Estado tiene obligaciones respecto a todas esas personas que ellos desde 2018 identificaron y que tienen pleno conocimiento de todas las vulneraciones de derechos que ocurrieron contra ellos. Y esto es independiente incluso de quién sea el responsable. Se encuentran un grupo de personas que están discriminados, que son personas empobrecidas, que en su mayoría son afrodescendientes, es decir, que pertenecen a grupos que históricamente en la sociedad han sido discriminados. El Estado tiene la obligación de atender sus necesidades y repararlos con o sin juicios. Entonces, nada de eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que se le reclama al Estado. Lo que no ha hecho a partir de 2018 cuando se entera, y todo lo que no hizo antes de 2018 cuando no hubo todo el respeto a las obligaciones de prevención. Hubo derrocamiento de campamentos, señala. A la fecha, ¿persiste esta situación de precarización laboral con trabajadores de la empresa o qué está sucediendo? Como consecuencia de que el caso se haya hecho público y de los procesos judiciales, la compañía Furukawa lo ha reportado así, también el IES. Al año 2018-2019 tenían 200 personas aproximadamente afiliadas y que los reconocían como trabajadores formales, administrativos y de campo. Entiendo que 2 años después ese número llegó hasta 400 personas. Es decir, como consecuencia de todo lo que pasó, pues se vieron en la necesidad de formalizar. Exactamente, de formalizar. El IES se atribuye, así lo ha dicho en la Asamblea Nacional, se atribuye que eso es consecuencia de una investigación que se sigue en contra también de la compañía por mora patronal y que por eso ha habido este incremento exponencial de las personas afiliadas. Entonces, entenderíamos que en cierta medida no debería existir más esta precarización respecto a esos trabajadores que ahora sí reconocen. Sin embargo, lo que como comité siempre hemos venido denunciando es que existen ciertas figuras legales que se utilizan, por ejemplo, un contrato de comodato que se firmó ese contrato en el 2019 con una parte del grupo de las personas que inicialmente también querían demandar. Entonces ellos formaron una asociación de abacaleros, firman este contrato de comodato, pero es un contrato muy particular porque según las cláusulas del mismo establece que solamente pueden producir abacá, que solamente le pueden vender a la empresa, y la gente, su entendimiento sobre la figura cuando uno conversa con ellos es que con eso que ellos producen se están autopagando sus indemnizaciones. Como es un tema privado, pues entonces las autoridades no entran a ese comodato, de hecho la empresa lo que reporta es de que no están en control, porque eso se ha entregado en comodato, bueno, y que otras haciendas en cambio están invadidas. Entonces no puedo yo asegurar cuántos siguen o no precarizados, pero creo que sí me atrevería a decir que las cosas están muy lejos de ser regulares, ¿no? Por ejemplo, el año pasado en el kilómetro 33, hubo también algún incidente, una medida de hecho, porque grupos de trabajadores que sí eran formales y reconocidos exigían que no les estaban pagando sus utilidades. Y esto sí guarda correspondencia con últimas informaciones que ha entregado el Ministerio de Trabajo, en donde señalan que en efecto habían incumplimientos en la entrega de utilidades. Entonces creo que hay muchísimo por hacer todavía en ese caso y que el Estado ecuatoriano no se ha apersonado de la manera como debería. Hay un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en ese sentido. Hace 4 días la Defensoría emitió un comunicado mediante el cual expresaba su indignación ante el fallo de primera instancia en el caso Furukawa al no reparar integralmente a las víctimas de la empresa. Se conoció que el jueves 5 de mayo el juez constitucional Stalin Brito Centeno dio a conocer su fallo de manera verbal en el que desconoce las vulneraciones de derechos y la responsabilidad de la empresa Furukawa y del Estado ecuatoriano en el caso de esclavitud moderna. Se trata de un hecho que acentúa la histórica injusticia y se suma un criterio de naturalización sistemática de vulneración de derechos humanos que por más de 50 años ha sometido a personas a un contexto de pobreza y discriminación. Asimismo, se perpetúan los estereotipos relacionados con la desigualdad y la exclusión al pueblo afrodescendiente. Alerta a la Defensoría el incumplimiento de los estándares de derechos humanos establecidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el país. Dice, es indignante la actuación del juez. A pesar de evidenciar de manera personal y directa a través de testimonios y visitas in situ la serie de vulneraciones de derechos, aun cuando organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
relatores del Sistema de Naciones Unidas, entre otros, han expresado su interés y preocupación por el caso Furukawa. Ese es el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué le parece? Estamos de acuerdo. Nosotros también emitimos un pronunciamiento en similares términos, expresando nuestra indignación y nuestro rechazo ante esa decisión. Coincidimos en que toda la actuación, la sentencia solamente fue el punto final de un proceso que venía con las audiencias desarrollándose desde noviembre, y que todo en sí dejó mucho que desear por parte del juez al que le tocó la causa. Por ejemplo, algo que me parece importante destacar: hubo testimonios de muchas personas presentados por la Defensoría, también presentados por la compañía Furukawa, y por lo menos en lo que tiene que ver con los testimonios presentados por la Defensoría del Pueblo, fueron verdaderos espacios de revictimización, y el juez no hizo nada por protegerlos. ¿Y a qué me refiero? Una de las violaciones de derechos que se ha alegado en este caso es la falta de escolaridad, de ningún tipo de educación formal de las personas. En promedio han estudiado hasta los 8 años. Entonces, lógicamente, hace que no haya una comprensión adecuada de términos jurídicos y de todas las preguntas que se les planteaban en los interrogatorios, donde incluso la defensa de la compañía llegaba a insinuar, en un caso incluso llegó a pedir que fuera procesado por perjuro, cuando en realidad la persona ni siquiera estaba comprendiendo bien qué era lo que se le estaba preguntando. Y ante eso el juez no hizo nada. Toda la audiencia de una acción de protección se llevó como si fuera una audiencia de un procedimiento ordinario, una audiencia de COGEP, es decir, se trató de llevarlo de una forma muy formal, cuando hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que dicen que como este tipo de procesos constitucionales son especiales, más cuando hay toda esta vulnerabilidad de por medio, no se pueden practicar las pruebas de estas formas tan rigurosas, y me refiero a las testimoniales, con el examen, el contraexamen. El abogado de la compañía incluso llegaba a objetar las respuestas. Y hubo un testigo que le dijo al juez: pero señor juez, escúcheme, yo le quiero contar. Entonces, allí es cuando nos preguntamos dónde queda el acceso a la justicia. ¿El juez no permitió? Perdón, ¿el juez no permitió? No, le dijo que hasta allí la pregunta que hasta allí le habían preguntado. ¿Qué respuestas, por ejemplo, se objetaban? Ellos querían contar, por ejemplo, sus condiciones de vida. Entonces le preguntaba, a ver, ¿cuáles eran sus condiciones de vida? Entonces ellos decían, bueno, cuando yo llegué, y querían empezar a relatar cuando llegaron a los 8 años. Vivían estas circunstancias con mi familia. No, eso no le preguntaron. ¿En qué condiciones de vida usted vivía ahora en el 2018? Entonces hicieron una cosa así muy cerrada, porque claro, tampoco les convenía. Esto se hacía como una estrategia cada vez que las personas estaban diciendo cosas que no eran convenientes que se digan para la defensa de la compañía, y todo eso con la anuencia del juez. Ahora, ¿qué expectativas tienen respecto de estos procesos que todavía están en curso? Respecto a este segundo proceso, y es algo que nosotros sí le exigimos a la Defensoría del Pueblo, ellos han estado haciendo el patrocinio. Nosotros esperamos que esa sentencia sea revertida, que se tomen todas las medidas que proceden dentro de un recurso de apelación para que sean ahora los jueces de la Corte Provincial quienes revoquen esta sentencia de primera instancia. Hay demasiadas pruebas como para simplemente venir a decir que no ha habido ninguna vulneración. De hecho, la resolución del jueves fue solamente de manera oral, se permite que solamente diga que se acepta o se niega, pero no se ha dado todavía a conocer la motivación. Eso nos debe llegar en los próximos días en la sentencia escrita. Y es realmente una gran intriga cómo el juez va a justificar que no hubo violaciones de derechos cuando hay tanta prueba que dice lo contrario. O sea, la intriga es leer el documento, el fallo escrito. ¿Cómo es que va a motivar una decisión de esa manera? Y una vez que lo lean, me imagino yo que la idea o la estrategia jurídica será apelar esta decisión. Por supuesto, eso tiene que salir a la Defensoría. Así es, ya. Corte Provincial de Santo Domingo. ¿Cuáles serían los caminos entonces? Corte Provincial tendría que manejar la apelación. ¿Y luego de eso? Luego de eso sigue otra vez la posibilidad de Corte Constitucional, sea a través de una acción extraordinaria de protección, por algún problema con la sentencia, o también si es que la Corte decidiera seleccionar también ese caso y acumularlo al que ya está seleccionado, que tiene que ver con el primer juicio, con la primera acción de protección.
Recuérdanos cuáles fueron estas medidas de reparación que se establecieron. Son medidas de dos tipos. Unas las que debe cumplir la empresa, otras las que debe cumplir el Estado. Las que debe cumplir la empresa son económicas. Una es una indemnización por todos los años que las personas han trabajado ahí en las haciendas, y también que se consideren los accidentes de trabajo que han sufrido, las mutilaciones en sus cuerpos, porque justamente había la violación del derecho a hacer el trabajo en condiciones seguras e higiénicas. Y también la medida la más polémica es el tema de la entrega de tierras. Las personas allí en su mayoría se autoidentifican como campesinas, y en ese sentido ellos tienen derecho a tener un acceso a tierras. Son personas que están en un círculo de pobreza intergeneracionalmente. Encontramos 3 generaciones vivas de personas que están allí en eso. Entonces, esa era la justificación de nuestro pedido, y que fue lo que se aceptó por el juez de primera instancia, que al darles tierra se iba a poder satisfacer varios derechos: la vivienda, el autosustento, el que puedan seguir cultivando el abacá, incluso emprender en alguna otra actividad agrícola. Entonces, eso fue lo que se concedió con todo este razonamiento que explico en primera instancia. En segunda instancia, lo que el juez dijo, los jueces dijeron que esas medidas eran adecuadas y proporcionales, pero objetaba el procedimiento que se tenía que seguir para hacerlas efectivas. Y hasta allí llegó la sentencia. Entonces, en el auto de ampliación y aclaración, que era a lo que me refería antes, los jueces de provinciales dicen que las medidas tienen que conjugarse en una sola. Y allí es cuando reforma la sentencia, porque en la sentencia decía que eran adecuadas y proporcionales a la gravedad de las violaciones, y acá dice que se conjuguen. Entonces, ¿qué es conjugar? Lógicamente eso está causando un obstáculo para ejecutar la sentencia, porque a pesar que está esta acción extraordinaria de protección y que el caso haya sido seleccionado, en una acción de protección, eso no impide que se pueda seguir ejecutando. Estamos lográndolo en cuanto a la parte de las indemnizaciones. Se ha designado un perito, que también allí habrían cosas para comentar sobre ese perito, pero bueno, esa parte de las indemnizaciones no la están cuestionando, lo estamos pudiendo hacer, pero en cuanto a las tierras, allí sí hay muchas dificultades, y que estimo tienen que ver con la misma decisión de la Corte Provincial, que a la final terminó volviéndolas, obstaculizándolas también en cierta medida, volviéndolas inejecutables. ¿Cuántos años o de cuántos años data este caso, abogada? Este caso, de los testimonios de las personas de más edad, sí empieza en los años 60. ¿Y cómo se entiende que ha pasado tanto tiempo, tantas décadas, y no logra encontrar una solución? ¿Cómo se entiende eso? En las zonas rurales hay mucha más ausencia del Estado. Evidentemente no han habido controles. Uno de nuestros puntos de reclamo, también como una medida de no repetición, es que las inspecciones tienen que reforzarse cuando son en el campo, cuando son en lo rural. No se puede hacer el mismo tipo de inspección en la ciudad que en el campo. Pensamos que es eso, el Estado nunca fue a hacer una supervisión en la parte de trabajo. ¿Cómo se pueda entender que tantas personas no hayan tenido su registro de inscripción en el registro civil? Son personas que no existían, y era de todas las edades. El informe que hace el registro civil y que forma parte de las pruebas de los 2 juicios establece con cantidades de personas, de adultos, mujeres, hombres, niños, adolescentes, que no estaban inscritos. Lo que dice el Estado es, pero la oficina del registro civil está allí, vaya a inscribirse, pero no están tomando en cuenta todas estas barreras y estos obstáculos que representan para la ruralidad y también para las personas empobrecidas el poder beneficiarse de estos servicios. Pero es una barbaridad esa respuesta del Estado que usted acaba de señalar. Y esa es la que da el Ministerio de Salud. Aquí está la oficina, o sea, a ver, integren brigadas, vayan, registran a la gente en la ruralidad. Y esa es la que da el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, son las respuestas de todos los ministerios. De hecho, en esta semana, y que es vamos a realizar varias actividades, vamos a realizar un plantón a partir del día de mañana en las afueras de la Corte Constitucional. Estamos solicitando que se realice una verificación in situ, que vaya al menos la jueza sustanciadora o más jueces a conocer en los campamentos y puedan constatar las condiciones de vida y de trabajo de migrantes de las que tanto hemos hablado, y también que se fije día y hora para la audiencia.
Vamos también a hacer visitas a otras instituciones y aquí, justamente hablando del tema de salud, una de las instituciones que vamos a visitar es el Ministerio, porque en el primer proceso de la acción de protección le informan al juez que la sentencia está cumplida, que ya han cumplido con atender la salud de las personas como se había dispuesto en sentencia. Y lo que nosotros le vamos a decir a las autoridades del Ministerio de Salud es que si revisan el propio proceso, la información que ya consta, al menos en la primera acción de protección, una de nuestras pruebas fueron pericias médicas que se les realizó a cada persona. Y esto lo hizo una perita de la función judicial y con esa revisión, que tampoco fue una revisión exhaustiva, pero aparecieron muchos hallazgos. Y el índice de enfermedades es terrible. Hay enfermedades oftalmológicas, reumatológicas, articulares, fibrosis pulmonar, dermatológicas, enfermedades de órganos reproductivos femeninos y masculinos, diabetes sin tratamiento, enfermedades de aparatos digestivos, hernias lumbares, testiculares, pérdidas de miembros superiores e inferiores sin prótesis, fracturas, y podría seguir la lista. Y estas personas no han sido atendidas. Han ido al Ministerio de Salud a darles vacunas, a hacerles alguna revisión muy superficial, pero estas enfermedades que incluso están ya registradas dentro del proceso por la perita de la función judicial no han sido atendidas por el Ministerio de Salud. Es uno de nuestros puntos cruciales el que se pueda atender y que en cierta medida poder colaborar a que se pueda cambiar un poco la vida de todas las víctimas, porque lo que más llama acá la atención es que han pasado 3 años, 4 años y la situación de las personas es exactamente la misma. Es una barbaridad tanto tiempo que ha pasado, pero sobre todo la ausencia de Estado y la ausencia de justicia y además la falta de definiciones de un tema del cual hemos hablado permanentemente. Correcto. Abogada, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Fabricio Belkis. Muy gentil a Alejandra Zambrano, abogada del Comité Furukawa, nunca más hablando justamente sobre este caso, el caso Furukawa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.